Hola, buenas tardes. Somos Vida en Proceso. Somos un equipo conformado por profesionales de distintas disciplinas y nos interesa acompañar a empresas, colegios y todos los espacios humanos, abordando distintas temáticas que apuntan a volver a lo importante. Puedes buscarnos en vida.enproceso en Instagram o vidaenprocesochile@gmail.com. El día de hoy comenzaremos este capítulo junto a Moni y Marco. Hola Moni y Marco, ¿cómo están? Hola Carla, Moniquita, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes también todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. El día de hoy, Marco nos va a contar acerca de un temazo de la vida cotidiana, Moni, como es el tener las conversaciones difíciles con la familia, con los jefes, con los compañeros de trabajo, etcétera. Y todo lo que nos cuesta comunicarnos, que finalmente es una dificultad para conectarnos entre nosotros mismos, ¿no es cierto? Oye, sí, eso es súper importante en la vida profesional, en la vida personal, en la vida cotidiana. Marco, ¿y por qué te interesó hablar sobre este tema? Mira, en realidad, tú lo acabas de decir, la vida cotidiana, la cotidianidad, ¿verdad? Como se diga. Uno va pasando por ciertas situaciones, ¿verdad? Te vas enfrentando a situaciones cuando estás cabro chico, en la adolescencia, cuando estás en el colegio, etcétera. Siempre va a haber alguien a lo cual nos va a molestar. Nosotros, de acuerdo a la edad y de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, nos vamos enfrentando a esas cosas. A veces nos cae mal la gente o el profesor que puso una mala nota, o qué sé yo, me gusta una niña y no sé cómo decírselo. Una serie de situaciones que generan o que se resumen en este tema que llamamos conversaciones difíciles. Conversaciones difíciles en el sentido de decir, me quedo callado, mejor no le digo. Claro. ¿Te fijas? Y si le digo se va a enojar. Y si yo no le gusto. Entonces, toda esa temática me empezó a llamar la atención. Y he estado leyendo al respecto y hay temas muy interesantes para que se refiere a este tema. Y además que nos afecta, dado que nuestro tema es la salud. Uh-huh. Es increíble cómo todas estas situaciones nos van afectando y nos van generando ruidos, digamos. Tú, Carla, conoces mucho más de ese tema, Sí. que nos van enfermando. Y ahí lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Vamos a tomar este tema, digamos, en uno de los puntos que estamos viendo en este interesante tema. Oye Marco, y cuéntanos un poco cuál es la finalidad que tiene este tema en particular de las conversaciones cruciales, porque tú vienes del mundo financiero, del mundo de las empresas, ¿no es cierto? ¿Qué importancia ha tenido en tu vida el enfrentar una conversación difícil, esas conversaciones que a veces no queremos tener o no nos atrevemos a tener? Claro, o sea, no todo esto, este tema de las conversaciones difíciles no es tanto en la vida personal, sino que tiene mucho que ver, y yo creo que también está dirigido a tener herramientas para enfrentarnos o para ser la persona a la cual se enfrenta a alguien. Uh-huh. Por ejemplo, en el trabajo, en la empresa, que si yo, oye, el jefe todos los días nos reta porque tenemos que llegar temprano y llega a las 10, me atrevo a decírselo, y si se enoja, ¿te fijas? Entonces, dentro de la empresa, yo me fui dando cuenta de a poquito, además que siempre me gustó este tema. Me gustó el tema, digamos, de la sociabilidad, ¿te fijas? Del llevarte bien, a veces uno es más, hay gente que es más, y yo me considero que somos, ¿cómo se diría? Dialogistas. De que uno ¿Dialogadores? Dialogadores, ¿verdad? O sea, que tiene más un mejor diálogo. Y al ir haciéndolo o presentando, me fui enfrentando a que, chuta, si uno tiene esa facilidad, ¿por qué no enseñarla? Digamos, hay tanta gente que en una reunión tú tienes que decir, ¿tú qué opinas? Porque no se atreven o no quieren decirlo. Entonces ese tipo de cosas me llevó a investigar en este tema, como otros temas también, o sea, no es el único. Entremos entonces en materia. Vamos, Marco, cuéntanos qué vamos a... Sí, estamos conversando de los temas de conversaciones cruciales, pero yo creo que la primera pregunta que me haría cualquier persona, pero ¿de qué se trata? Más o menos ya lo hemos dicho, pero ir profundizando en el tema. Cuando uno conversa, se te puede enfrentar de tres situaciones. En primer lugar, las opiniones divergen, tenemos opiniones diferentes, tenemos equipos de fútbol diferentes, tenemos políticamente partidos diferentes, ¿te fijas? Entonces no siempre te podemos esperar nosotros de que nos vamos a encontrar con personas que piensan igual que yo, sienten igual que yo, etcétera. La vida no es así. Somos personas únicas. Claro, ¿te fijas? Entonces, eso es el primero. En el segundo lugar, hay importantes factores que están en juego.
¿Te fijas? O sea, yo cuando voy a una entrevista de trabajo, por ejemplo, es importante yo decir, ¿qué es lo que hace? Anda arregladito, ponte corbata, qué sé yo, de acuerdo de la época, pero me estoy jugando un trabajo, me estoy jugando que me acepten. Claro. ¿Te fijas? Quizás yo, en la forma de decirlo, me van a hacer rechazado, decía, no, este gallo no. ¿Te das cuenta? Y en tercer lugar, las emociones, ¿verdad? Las emociones en la medida que nos vamos molestando, nos vamos encontrando, se ponen cada vez más intensas, cometemos errores, ¿te fijas? Entonces todo ese tipo de cosas, estas conversaciones difíciles, versan sobre temas difíciles. Claro. Eso es básicamente De eso. repente en lo que no nos atrevemos a decir también. Exacto, ¿cierto? claro, yo no me atrevo a decirte. Por Claro. ejemplo, yo en el caso de mis hijos todavía están, ya son post-adolescentes. ¿Te fijas? Ya no son el carrito de 15 años, 6, 7, 17 años. Hoy día se llama la adolescencia tardía. Eso, ¿te fijas? Yo siempre digo, chuta, por favor tengan paciencia. Vivo como post-adolescente, ¿verdad? Así que eso ya es suficiente. Entonces muchas veces yo digo, el fin de semana pasado, digo, llego con su polola Conte a las 4 de la mañana. Yo sé dónde estaban y todo el cuento, pero al día siguiente yo le voy a decir ya, oye, ahorita que vienes llegando, ¿para qué? Va a ser un día conflictivo, va a ser un día domingo en vez de pasarlo agradable. Entonces yo empiezo, ¿qué? Empiezo a transar. ¿Te fijas? Yo empiezo a dejar que esas cosas sucedan y autorizar en el fondo. Con tu silencio. Con mi silencio. Claro. Porque yo lo único que quiero, me molesta mucho lo que hace. Tengo miedo, no duermo, me quedo despierto hasta la hora después, y eso ha sido desde los 15. ¿Te fijas? Pero yo no lo digo justamente porque yo no quiero no quiero tener un día domingo enojado. Exacto. Entonces, ¿por qué no tengo las herramientas? ¿Cómo decirlo? Y en este tema que estamos conversando acá, vamos a entregar herramientas para decir, hay muchas formas de decir las cosas. Por ejemplo, que cuando a mí me molesta algo y al poquito rato, estamos ya gritando. ¿Te fijas? O sea, yo le digo, ¿por qué llegaste todo? ¿Cómo se está? Eso yo quiero evitarlo. ¿Y cómo lo evito? Claro. ¿Te fijas? ¿Cómo llego a él? ¿Te Exacto. fijas? Entonces son las cosas, esas herramientas que un poquito más adelante nos vamos a ir dando cuenta, que yo también cuando estuve leyendo y estudiando esto me di cuenta que eran cosas tan simples y también cosas tan no hablar con la guata, como se dice, Con la emoción claro, candente. y uno queda sino que empezar ya una frase que salió un poquito más adelante, hablar con el corazón. Por ejemplo, nosotros siempre tratamos de evitar lo que acabamos de decir, el conversar, el decir las cosas tal cual son. Somos verdaderos maestros evitando estas conversaciones difíciles. Y recurrimos a todo tipo de inventos y explicaciones y razonamientos, ¿verdad? Pues justamente ¿para qué? Para evitarlo, nada más. Exacto. Bueno, acá ¿De qué? tenemos un factor cultural súper importante, ¿eh? Nosotros como chilenos somos personas que no hablamos de política, de religión o de fútbol, porque no vamos a terminar peleados. Está como muy en el inconsciente colectivo el no hablar para no pelear. ¿sí? Claro. Y eso lo que tú has dicho es súper, súper correcto, en el sentido de que dices, a ver, estamos en la casa, ¿verdad? Vamos a tener una reunión, aquí no se habla de política, como toca decir, no se habla de religión. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos conversar de lo que realmente nosotros queremos conversar? ¿Por qué no somos libres para conversar? Si yo estoy conversando con alguien que tiene una idea totalmente contraria, y no voy a decir de política porque te das cuenta que vos estoy cayendo en lo mismo, ¿se fijan? Entonces, ¿por qué? Uno tiene que ser libre porque en esta vida es tan corta y yo no puedo estarme cerrando y quedarme callado, lo que te decía antes, que se me fue un poquito la idea en el sentido de que cuando hay una reunión hay gente que no opina, hay gente que está calladito. Y justamente este tipo de reuniones, en los diálogos, ¿por qué la persona que maneja el diálogo tiene que decir, ¿y tú qué opinas, Carla? ¿O tú qué opinas, Mónica? Porque hay gente que se quedan callados y al final dicen, porque internamente uno dice, ¿para qué voy a dar explicaciones si estos callados no tienen idea de lo que están haciendo? ¿Sabes dónde también lo veo que se refleja mucho el tema de las conversaciones cruciales o difíciles? Cuando tú tienes que hablar del desempeño en lo profesional. Cuando estás en una empresa y tienes que tocar el tema del desempeño, cómo lo hizo la otra persona y sobre todo si no lo hizo acorde al desempeño esperado, se transforma en una conversación difícil. ¿Cómo lo enfrento? Bueno, ahí tú, Marco, nos vas a ir dando estos tips para hay que unos temas de las empresas, avanzando. siempre las personas que no me quiero adelantar, vamos a llegar ya al tema de la empresa. Claro. ¿Te fijas?
Ahora, ¿cómo manejamos habitualmente las conversaciones difíciles? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacemos? Súper simple eso. Cuando nos enfrentamos a conversaciones difíciles podemos optar por solamente 3. Vamos a poner un ejemplo de 3, ¿verdad? Podemos evitarlas. Podemos enfrentarnos a ellas y manejarlas de mala manera. No quiero, tú no sabes nada. Y 3, podemos enfrentarlas a ellas y manejarlas adecuadamente. ¿Verdad? Ahí tenemos tres formas de enfrentarnos a una conversación. 3 escenarios que se ¿Cierto? van. Lo voy a repetir, ¿verdad? Porque no podemos evitarla. Es una alternativa, ¿verdad? Mejor lo evito porque estamos cayendo en lo mismo. Claro, es como lo que veníamos conversando. Claro, ¿no? o sea, Y ya sabemos los resultados que tiene. exactamente. Podemos enfrentarlas y manejarlas de mala manera, y la última sería manejarlas en forma adecuada. Y eso es lo que vamos a ir a ver nosotros ahora, ¿verdad? No lo vamos a evitar, no nos vamos a enfrentarlo de mala manera, sino que buscarlo de una forma adecuada. Y ese es el tema que vamos a ver. ¿Por qué usamos siempre nuestra peor forma? ¿Por qué siempre vamos al tiro a la pelea? A la pelea. Choque. Este no cacháis nada. O al juicio. En el pasillo. Claro, en el pasillo. Esta persona no sabe de nada. Esos son temas que, por ejemplo, estamos todo el día trabajando. Son los temas. ¿Por qué actuamos así cuando llego a la casa y, como se dice vulgarmente, pateando la perra? ¿Te fijas? Entonces uno llega a la casa y has tenido un día estresado, de mucho trabajo, ¿verdad? Algo salió mal, un funcionario que trabaja contigo no llegó, etcétera. Entonces, generalmente nos encontramos con mucha presión. Es un tema del por qué manifestamos esa conducta mala, digamos. A veces estamos confundidos, simplemente. Estamos en una sensación, estamos en una emoción, estoy tengo que tomar una decisión. Y llego a la casa y están los chicos gritando, que la señora mira a la hora que vienes llegando y no sabe que yo... Más el taco. Olvídate, una serie de circunstancias, ¿verdad? O situaciones que no hacen ponerme es lo que dijimos delante, me hacen ponerme a la defensiva. Claro. ¿Te fijas? O sea, yo llego, cierro la puerta, los cabros, papá, ya llegaste, están haciendo las tareas, no los saludes tanto. Y tú lo único que querías abrazar a tu cabrón chico. Te dices, papá, da lo mismo, que se portó mal, que te haya sido la tarea. Uno en ese momento viene así, pero ya... ¿Cómo voy a discutirle yo a mi señora? O sea, hay 2 días sin hablar, por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Lo evito. Ya vayan a estudiar, le hago caso, háganle caso a la mamá. Bueno, antes también se daba mucho que la mamá esperaba al papá para acusar a los niños. Pues, oye, que se portó mal, que llamaron del colegio, que, no sé, pues peleó con el vecino. Exactamente. Entonces el papá se tenía que llegar a hacer cargo de cosas que con las cuales ni siquiera había estado presente. Hoy día pareciera que esto ha cambiado un poquito. Fíjate que yo cuando era chico yo no me portaba muy bien, parece. No me acuerdo, pero no, parece. Yo creo que no. Porque sí recuerdo que el papá llegaba y me encerraba en la pieza y me decía, oye, yo lo único que quiero llegar a la casa a estar contigo, bien. ¿Y qué es lo que hago lo primero que llega? Que te portaste mal, que fuiste insolente con tu mamá, que tienes malas notas, le pegaste al vecino, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Ahora yo lo puedo confesar y mi hermana, si escuchan esto, van a saber y se van a reír. Y ahora... Y le pegaba un libro a mi papá. Le pegaba, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Vas a seguir portando mal con tu mamá, yo no quiero que seas insolente, yo quiero llegar aquí a esto, otro. ¿De acuerdo? Sí, papá, perdóname, nunca más lo voy a hacer. Listo, se acabó. Entonces tener que hacer esas cosas. Hacer el show. ¿Y por qué? Porque en el fondo quizás él tenía ese tema, tenía el evitarlo. Claro. ¿Te fijáis? ¿Y qué es lo que dejaba contenta a mi mamá? Por supuesto. De hecho, muchas veces mi mamá, claro, iba a decir como mamá, pero mejor no lo digo. Deja al niño, ¿qué tenías que estarlo retando? ¿Te fijáis? A pesar de la incongruencia, ¿verdad? Es de acusarme y después de salvarme, ¿te fijáis? Entonces, todas esas cosas me fueron interesándome en este tema. ¿Cuáles son algunas conversaciones cruciales habituales, verdad? Que fácilmente nos puede conducir al problema, digamos. Poner fin a una relación, ¿verdad? Terminar con alguien. Las consecuencias. Ese es un tema que podría fácilmente conducir al desastre. Pedirle a un amigo que nos pague lo que nos debe. ¡Wow!
Ah, qué difícil es. ¿A quién no ha pasado eso? Digamos, chuta, mamá. Oye, acá mis colegas se van a sentir todos identificados porque pucha que nos cuesta cobrar por las terapias. Claro, claro. Siempre, Sí. yo creo que es una historia común que todas pagamos el noviciado de lo difícil que es cobrarle a los pacientes, sí. Criticar el trabajo de un colega. También, ¿verdad? O sea, chuta, son colegas y... Porque hay un tema... Todos tenemos la razón. Todos tenemos independiente, diferente, como sea, pero yo tengo mi razón, tú tienes la tuya y tú tienes la tuya, ¿verdad? Independiente que las tres razones sean totalmente diferentes. Pero el razonamiento de cada uno, es decir, en la posición que yo lo veo, con mi trayectoria, con todo mi tema, con el yo, tengo una razón para ser así, o tengo una razón para creer en esto. Entonces lo que yo más quiero, que tú también puedes tener razón, pero lo que yo no quiero, lo que no quiero de ti es que me trates de imponer tu razón. ¿Te fijas? Por lo tanto, eso es una conversación complicada, difícil. ¿Te fijas? Y eso nos cuesta, ¿eh? Yo creo que es más que cultura también, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver la cultura, definitivamente, pero yo también creo que va un poquito más allá que la cultura. Definir la custodia o las visitas de los hijos. Díganme que no es un tema complicado, ¿sabes? Para algunos sí, se les hace muy complicado. Y dependiendo perdona que te interrumpa, Mónica, puede que no sea complicado, pero si yo quedé con temas, con dolores, con bronca, temas como se usa mucho la frase, todavía tiene temas no resueltos. Claro. En la relación. Manipula. Entonces, claro. Aunque a ella le parezca bien este fin de semana, ojalá, por dentro dice, chuta, ojalá me vaya a buscar este fin de semana que yo voy a salir con una amiga. Y si él dice, y este fin de semana, claro, tú siempre eliges lo que tú querís, mejor para ti, independiente que es lo que tú necesitas, pero eso es un tema cuando hay cosas pendientes. Tratar con una adolescente rebelde, lo que acabamos de hablar, eso es un tema complicadísimo. Y a pesar de que nosotros fuimos adolescentes, y posiblemente fuimos adolescentes rebeldes, pero no aprendimos nada. ¿Qué es lo que le digo yo a mis hijos? Cuando tú seas papá te vas a dar cuenta, a lo mejor cuando sea papá se va a encontrar con Checo igual a él, pero no, yo no me acuerdo de eso. Claro. Discutir problemas de intimidad sexual con su pareja. También. ¿Cómo estás, mi gordito? Bien, súper bien. La pasé súper bien. ¿Cierto? Claro. Y ahí tenían las mujeres encerradas en el baño sacándose por harto rato el marido. ¿No es cierto? Es un temón, como dicen en Centroamérica, es un tema súper común. Hablar con un colega acerca de un problema de higiene personal. Qué sé yo, sucia, no sé, olores, pendientes, no le podés decir eso. Simplemente mira lo que acabo de decir, no le puedes decir eso. ¿Te fijas? O sea, es a pesar difícil de decirlo, es difícil. Claro. Por mucho que uno dice, oye, somos amigos, o si ella se entera, o él, oye viejo, somos amigos, ¿por qué no me lo dijiste? A veces, claro, a veces pasa mucho eso. Podría decir, oye viejo, andate al baño, necesito una rabadita, porque anda hediondo. Claro. Cosas así. Claro, que tal vez no es esa la forma de decirlo, sino que, oye, ¿sabes qué? Hay un olor raro. Claro. No tenemos para qué decir al otro que es hediondo, ¿no? Hablar de los dientes, juega la boca. Pero lo que dice Marco es cierto, muchas veces ser amigo significa también agradecer, que si un amigo te dice, oye, ¿sabes qué? No sé. La honestidad. Sí, porque también forma parte también de tu relación con los otros. A veces la gente se siente un poquito excluida de ciertos grupos y no sabe por qué, y muchas veces también tiene que ver con la higiene personal. Sí. Me pasó de haberlo visto en otras personas, de haber excluido a ciertas personas por temas de higiene, y que uno dice, pucha, como un amigo o alguien cercano, como no le va a decir, dice. Claro. Como nadie te dice. Y es que como que da pudor, ¿no? Cierto. Que Cierto. son situaciones en las que a uno no le gustaría estar involucrado y simplemente no te atreves. Pero pucha que lo agradece uno cuando se da cuenta, no sé, típico que las mujeres cuando andamos con vestido, qué sé yo, se nos quedó enganchado en la ropa interior, ¿no es cierto? Uno agradece que le avisen, porque son cosas que nos pueden pasar. Oye, entre paréntesis, me acuerdo de una persona que salió hasta del baño con un pedazo de papel confort colgando, y nadie le decía. Y claro, en algún minuto, pucha, eso no es una conversación crucial, pero también forma parte de esa valentía. Claro. Y uno, fíjate, que estaba pensando, escuchándolo. Por ejemplo, un asado, estamos comiendo, hay un pebre rico y se me quedó un pedazo de cilantro en el diente. ¿Te fijas? Entonces uno dice,
haciendo señas así, ¿qué te pasa, weón? O sea, ¿qué es lo que tengo? Dime, a ver, ¿qué tengo? Tenía un perejil ahí, pucha. Esas cosas, ahí tenemos un ejemplo súper típico, digamos, que genera este tipo de conversaciones, ¿verdad? Hacerle comentario a la jefa sobre su comportamiento. Eso es un tema. O Ese al es otro jefe. tema. O al jefe, claro. Sí. Entonces eso es un Es tema difícil. complicado. Es tu trabajo, ¿verdad? Eventualmente te podría costar la pega. Te podría costar la pega, claro. Sí. Decirle a tu pareja algo que no le agrada de él o de ella. ¿Cómo le digo? No sé, porque cómo se ríe, qué sé yo, estoy tratando de pensar, digamos, o porque eres tan amistosa con ese tipo, te fijas, o sea, que me molesta, pero si somos amigos, fuimos compañeros de colegio, nos criamos juntos, somos hermanos. Claro. Y yo no voy a aceptar eso. Prefiero, te fijas, entonces esas cosas, ¿cómo se las digo? Pues si se las digo, vamos a crear un conflicto, al final vamos a terminar viendo televisión callados, silencio, los silencios que abruman, ¿verdad? Esos silencios que nos destruyen como pareja y que es re difícil superarlo, digamos. Claro. Esos son algunos temas, ¿verdad? ¿Y por qué nos pasa eso, Marco? Yo creo que no estamos acostumbrados a conversar realmente. Queremos caerle bien a todo el mundo. ¿Por qué nos pasa que se nos dan estas situaciones y no podemos avanzar en conversarlas? Fíjate, Mónica, que tú diste en el clavo ahí porque yo hace mucho tiempo después de empezar con los temas de pareja, leí un libro o un diario, no recuerdo, pero decía uno de los problemas más comunes, ¿verdad? O mejor dicho, una de las razones que generan problemas en una relación de pareja es que no sabemos comunicarnos. Es la comunicación. Cuando la comunicación está rota, esa relación está rota. Cuando ya ni siquiera da por explicar, ni siquiera con una seña, es terrible. Yo creo que ahí viene. ¿Y por qué? Claro, tú con eso no respondo a tu pregunta, en el sentido de que la comunicación, pero ¿por qué no logramos comunicar? ¿Verdad? Porque no me atrevo, porque si le digo como lo hemos dicho se va a molestar, no lo sé. Yo creo que es un tema que si vamos practicando esto, vamos profundizando en este tema que da para largo, ¿verdad? Claro. Este tema es súper amplio y podemos ir llegando básicamente a diferentes cosas. Por ejemplo, ahora estamos entrando al tema en una empresa, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede en una empresa? ¿Cuáles son los motivos o qué es lo que puede pasar en una empresa? Por ejemplo, cuando los empleados no cumplen con las promesas en una empresa cotota, ¿verdad? Los colegas intervienen voluntaria y eficazmente para abordar el problema. Eso es cuando pasa en una empresa cotota, digamos. Cuando alguien no está cumpliendo, ya todo oye viejo, ¿qué te pasa, verdad? Para ¿Cómo cumplir, lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Te fijas? Entonces estoy hablando para mejorar en la empresa. Tenemos que actuar así. En las peores compañías, a los empleados con bajo rendimiento primero se les ignora y después se les reemplaza, se les despide, ¿cierto? O sea, en vez de decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Cómo te apoyo? Etcétera, ¿en qué te puedo ayudar? No, simplemente sé que chao. En las mejores empresas los jefes siempre abordan los problemas. En vez de ser todos nosotros, oye, pues si el jefe está para eso, ¿por qué voy a dar yo un resultado? En las mejores empresas todos son responsables ante todos, independiente de su nivel o de su posición. Es un tema súper importante, ¿verdad? Llegar a esas conclusiones. Y mira, pareciera que bueno, la vía de no hablarlo nos lleva como a no decir y acumular, ¿no es cierto? Y acumular claro. La porquería que uno se va guardando, ¿sí? Todo lo que nos molesta. Cuando yo recuerdo que, oye, tengo la vena así de hinchada, Claro, ya, o sea, como que ya claro. está a punto de reventar. Que la olla a presión. ¿sí? Exacto. Hay mucha gente que me describe como la olla a presión, como este momento. Y me dicen, no, es que sabes que yo no digo nada porque cuando hablo dejo la embarrada. ¿Sí? Entonces también hay un intento de comunicación, pero de forma poco asertiva, pareciera. Que es lo que Esa decía cosa. Marco como la segunda instancia. Claro. O me lo guardo, o dejo la embarrada, y la tercera, que es la que estamos revisando, Claro. es como cómo lo hago O sea, de una esto buena Claro. forma. Esto es hacerlo de manera asertiva, ¿no? Exactamente. Volviendo al tema de la empresa, primero la seguridad, ¿verdad? Cuando algo rompe o viola un requerimiento, un procedimiento, ¿verdad? La primera persona que observa el problema, independiente de su posición, es la que se manifiesta, es la que sostiene, la que genera una conversación. ¿Te fijas? O sea, estamos hablando de cuáles son los puntos en una empresa que deberíamos de tener como herramienta, ¿verdad?
tú te das cuenta de algo y en vez de esperar de que todos se den cuenta y llegó a la jefatura, no, oye, inmediatamente te puedo decir, oye, hay que hacer esto otro. O hagámoslo de otra manera. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué te pasó? Llegaste tarde, a lo mejor tiene un problema, no lo sé. Pero ¿qué es lo que hago primero? Tú dijiste delante una palabra, emito juicios. Claro. Te dije, al emitir juicios ya estás mal. No hay Claro. que emitir juicios si no conoces la información. Son juicios ya sea de valor o de ejecución, ¿te fijas? Pero generalmente uno cae en eso, todos, incluyo. Todos. ¿Te fijas? Sí. La productividad, si un empleado tiene un bajo rendimiento, no consigue cumplir con una promesa, no lleva a cabo su parte correspondiente del trabajo, y las partes afectadas, ¿verdad?, abordan el problema de forma inmediata. Cuando alguien tiene problemas, no avanzó, no llegó, las cosas no le resultan, inmediatamente hay que abordarlo para resolverlo. No dejar que ahí, oye, ojo, yo otro tema, me cae mal ese tipo, así que déjalo, ¿no? Ojalá, independiente que va a romper el problema global de la empresa o del área, yo por el hecho de que me caiga mal, prefiero que él genere el problema. Que se fastidie, ¿no? Terrible. O a veces, por no hacer la conversación, sobrecargo a los otros compañeros de trabajo porque esa Claro. persona es improductiva. Por no decirle a esa Exactamente, persona cómo debe exactamente, mejorar claro. o escucharle por qué no está mejorando, también lo he visto, sobrecargo al resto de la organización con trabajo que esa persona no cumplió. Y eso es lo mejor, Mónica. Hay otra persona, estoy especulando, ¿verdad?, que adrede hacen cosas, ¿verdad?, para que esa persona caiga en situaciones, Improductivo. para yo quedar bien. Ah, ¿te también. fijas? Como hacerle Para- la cama. dice. Claro, para yo quedar bien con el jefe. Ah, pero vio lo que hizo. ¿Se acuerdan de la Espinita? Hay un ejemplo ¿Verdad? súper claro. El Espinita Espinita de así, Javelin. qué sé yo, jefecito, ¿verdad? Mire uy, a la hora que viene llegando, ¿ves? ¿Qué se Esas cree cosas. Canitrot? Claro. La diversidad, tan de moda está ese tema. ¿Ah? Cuando alguien se siente ofendido, amenazado, ¿verdad?, maltratado, ¿verdad? Es un tema, todos deberían abordar el tema, ¿verdad?, con mesura, con habilidad, etcétera, etcétera. Esas cosas. Hay gente por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Cuando una persona está acosando, ¿verdad? Acosando a otra persona, ¿verdad? Molestando, una persona que no tiene por qué estar aceptando, no tiene por qué, digamos, y se queda callada porque iba a evitar problemas. Una mujer en este caso, ¿verdad?, que se calla y la otra persona cree que el silencio, ¿verdad?, lo está potenciando a seguir. Oye, si yo veo eso, paro el tiro. Oye, ¿qué te pasa? Digamos, deja a esta niña tranquila. Todas esas cosas van evitando llegar a ese tipo de conversaciones. Yo lo veo, pum, lo digo inmediatamente. Y ahí también me hace recordar otro tema. Las empresas, algunas de ellas, tienen conductas que ya están escritas, que son inaceptables. Por ejemplo, en el tema de acoso sexual, acoso laboral, Claro. ya está por escrito lo que se acepta y lo que no se acepta en la empresa. De esa forma también te apoya a hacer estas conversaciones difíciles. Cuando tú tienes un procedimiento que te la Claro. avala, entonces te ayuda a Exactamente. hacer esa conversación. Fíjate que yo soy presidente de un club deportivo y yo debo reconocer que el IND, el Instituto Nacional de Deporte, ya exigió a todos estos clubes deportivos, ¿verdad? Y lo exigió que hay que ponerlo en los estatutos, que es lo que tú acabas de decir, Mónica. Claro. O sea, Los ya, manuales. de hecho yo tengo que quede escrito en el estatuto que esta es la persona responsable de ver que esas situaciones no suceden. Exacto. ¿Te fijas? O sea, ya ahí estás evitando completamente el quedarse callado frente a lo que yo estoy viendo. Y ahí El tienes la comentario herramienta. Claro, ¿no? Y ahí Sí. tienes la Claro, herramienta sí, como para sí, hacer la exactamente. conversación. Porque tienes el instrumento internamente. Claro. Y punto, pero ahí tenemos todas esas cosas que hacen, que son herramientas, ¿verdad? Que ojalá la vayamos reconociendo, porque es otra cosa el reconocer la temática, ¿verdad? Ujú. Entremos al tema de la salud personal. Fíjate que para mejorar su salud personal, digamos, los sentimientos negativos que guardamos, ¿verdad? Eso es lo que yo trataba de decirte delante, ¿verdad? Que lo que nos está afectando, digamos. Cuando nos quedamos callados. Cuando nos quedamos callados, ¿cierto? Esos sentimientos que guardamos, ese dolor emocional que sufrimos y las constantes palizas, ¿verdad? Palizas y conversaciones malsanas dañan Van mermando, claro merman, que esa sí. es la palabra. Constantemente y lentamente nuestra salud. En algunos casos el impacto de las conversaciones acarrea problemas menores, en otros trae consigo el desastre.
y en todos los casos las conversaciones frustradas nunca nos hacen más felices ni más sanos. ¿Sí? Finalmente es como dejar es cuando uno va dejando esa mugrecita bajo la alfombra, Claro. para que no se vea, Sí. ¿no es cierto? Para que el resto no la vea. Sí, Que no vean que estoy molesto, que no vean que estoy Que no se triste, note que me no se importa. note, claro, que no importa. Claro. Pero eso, claro, lo que tú decías antes, finalmente va haciendo de que esa vena se vaya hinchando o que esa relación se vaya deteriorando, Claro, y el etcétera. momento de hablarlo, cuando llega el momento de hablarlo o la posibilidad de hablarlo o cuando ya reventamos, claro, por supuesto que pasamos de la impotencia a la furia, ¿no? Exacto. Y decimos como caiga y no nos preocupamos de que normalmente estas conversaciones son con personas que nos importan, ya sea porque es un contexto laboral o un contexto personal, ¿no es cierto? Sí. Eso es súper complicado. Entonces, sería bueno empezar a hacer como el ejercicio de ir hablando cuando las cosas ocurren. Exacto. Importantísimo. Sí, y sería ya un está buen enseñando a los ejercicio. niños en los colegios, etcétera, ¿verdad? De la niñita que alguien, un profesor la tocó, la miró raro, etcétera, antes se quedan callados porque chuta es el profesor, ¿cómo se te ocurre que iba a decir eso? Sí, pues. ¿Te fijas? Entonces ya hoy día yo mismo a mis hijas les decía, oye, a la primera grita y insulta si quieres, ¿verdad? Pero es tu vida, son tus cosas, nadie te tiene que estar Lo que pasa es diciendo que algo antes tocando. había una obediencia Total, y ciega Mm. hacia los adultos. Hoy día eso afortunadamente ha ido cambiando y se está privilegiando un poco el cuidado de los niños, enseñándoles justamente, porque antes era, no sé, pues, a nosotros nos retaban y era un cállate porque sí nomás, pues no nos explicaban Sí, el contexto del sí. cállate. Hoy día, no sé, la forma de criar ha cambiado en ese sentido para bien, en donde se está abriendo el espacio a los niños a decir, no quiero, no sé, no quiero abrigarme porque yo no tengo frío, eres tú la que tiene frío. Pero también nos desafía a nosotros los adultos a decir, de aceptar eso, que me están diciendo que no. Y a veces es súper difícil aceptar un no. Y sobre todo de alguien que tenemos en nuestra cabeza que es una persona chica. ¿Sí? Claro. Que a veces no validamos tanto lo que esa persona está diciendo, porque es chica, porque es un niño o una niña. Totalmente de acuerdo, pero fíjate que también ahí, y está sucediendo también ahora, y ahí te estaría saltando en la conversación crucial también, porque hoy día esos niños ya manejan el tema, ¿te fijas? Y si le cae mal a un profesor ya lo acusan de, y hoy día la norma, la ley, ¿verdad?, escucha al niño primero, y ahí y han pasado, yo veo en las noticias que han pasado casos, digamos, de que ahora, chuta, tú no puedes decir nada a un niño, ¿te fijas? O sea, no estamos yendo al otro lado, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Enseñando para evitar un tema difícil. Claro. Y a veces mejor asumir y reconocer un tema difícil, que es mucho mejor que evitarlo, ¿verdad? Mira, por ejemplo, cuando las personas no participan, cuando se quedan sentadas en silencio durante conversaciones delicadas, rara vez se sienten comprometidas, ¿verdad?, con el resultado, con la decisión final, puesto que se guardan sus ideas y sus opiniones, jamás llegan a construir un formato, llegan a construir una parte de la solución. Y eso es importante, que esa persona, lo que tú hablabas delante de la niñita o del niñito, ¿verdad? Yo creo que incluso pensando bien objetivamente, yo más de alguna vez me quedé callado. Me quedé callado en una reunión, ¿verdad? Diciendo, si este gallo no cacha nada, ¿para qué voy a opinar yo? ¿Para qué? Ojalá termine Claro. luego la reunión y me voy nomás. Pero cuando me voy, ¿cómo te fue? La pura tontería, empiezo yo a emitir juicios. Y adicionalmente no tengo compromiso tampoco. Por lo que Claro, estás no, diciendo. exactamente lo que dice ahí, no se sienten comprometidos. Las personas que se manejan con habilidad en el diálogo, esa es la palabra que faltaba al principio, no me voy a encontrar hábil en el diálogo, hacen todo lo posible para que todos puedan agregar un significado. Esas personas son las que llevan una reunión. ¿Qué opinas, Carla? Y tú, dame un ejemplo, Mónica, ¿verdad? Entonces esas personas sirven para eso. Pero en cambio, ese personaje que se queda callado, en silencio, sentado ahí al fondo, y viene del colegio, ¿eh? Viene del colegio cuando había niños, yo por lo menos fui presidente de curso varias veces, porque era el que decía, no tenía ese tipo de problema, pero también habían varios niños que estaban callados, posiblemente eran personas que ya estaban con este tema que cuando los molestan. De bullying también. De bullying, te fijas, entonces vas deteriorando a esa persona y tenemos que ir a apoyarlo. Esa persona necesita urgente estas herramientas, digamos, para enfrentarse a situaciones de este tipo. Ujú. Ok, entonces uno de los temas
ya después de todo este tema de entregar la información con respecto a qué es lo que son estas conversaciones, vamos viendo, como lo dije al principio, una de las herramientas más importantes, en vez de ir a la bronca, ¿verdad?, a la discusión, es empezar con el corazón. Miren qué importante eso, o sea, en vez de decir, yo doy una herramienta así para que tú hagas esto, no, empecemos con el corazón, con lo que sentimos, digamos. Entonces, ¿y cómo nos mantenemos centrados en lo que realmente queremos? Definirlo, ¿qué es lo que queremos? Yo quiero esto, no quiero esto, ¿qué quiere el resto? Entonces, tenemos que tomar esa decisión. Cuando nos enfrentamos a una conversación fallida, la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a echarle la culpa al otro, ¿cierto? Entonces uno dice, si cambiaran los demás, todos viviríamos para siempre felices. ¿Cierto? Súper claro. Ojalá fuera así. ¿Cierto? Si los otros no estuviesen tan mal de la cabeza, no tendríamos que recurrir a juegos sin sentido. Claro. ¿Cierto? Y por tercero, digamos, ellos fueron los que empezaron, es culpa de ellos, no nuestra. Y así sucesivamente. Siempre echarle la culpa al empedrado, ¿verdad? Como decía la gente. Las personas que mejor se manejan dialogando comprenden esta sencilla razón y la convierten en un principio. Primero, tengo que ocuparme de mí. Entonces, ese es el primer tema que yo tengo que ver. ¿Te fijas? Por ejemplo, al preocuparme de mí, yo tengo que hacerme 3 preguntas. ¿Qué deseo realmente para mí mismo? Tengo que tener súper claro qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo quiero para mí, ¿verdad? ¿Qué deseo para los otros? ¿Y qué deseo realmente para la relación? Acuérdense que yo en una ocasión conversando en un grupo, ¿verdad? Yo decía, lo más importante en una relación de amor, ¿verdad?, afectiva, es que tenemos que aceptar la trilogía. Casi me pegaron todo, digamos, ¿tú qué quieres decir? ¿A qué te refieres con Somos eso? 3, tenemos que... Yo es un tema que me encanta decirlo así abruptamente para ver la reacción, digamos. Tenemos que aceptarnos los 3, esto es una trilogía. Tú, yo y nosotros. Esa es la trilogía, porque yo pongo una parte de mí, no todo. Siempre hay una vida íntima, una vida privada mía. Tú pones una parte de ti, ¿verdad? Y ese tema, o esa parte que en conjunto, somos nosotros. ¿Okay? Pero siempre hay una parte que es tuya y una parte que es mía. Y yo respeto esa parte y tú respetas. Hay gente que habla de los espacios, etcétera, etcétera. Entonces lo que dice la frase ahí, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Verdad? ¿Qué deseo yo para la otra persona? Y qué deseo realmente para la relación. Ahí estoy hablando. Ahora me creen lo de la trilogía, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Parecía un trío, pero Pero no era eso. Ya estábamos mirando con ojos raros. Pero también puede ser un trío, ¿verdad? Oye, y qué importante esta trilogía, Marco, porque me pasa mucho en consultas, por ejemplo, que la gente me dice, no, que estoy enojado porque el otro. Y en realidad no es que el otro haga algo o diga algo que a mí me molesta o que me duele o lo que sea, sino que es lo que ese otro me está reflejando. Entonces ahí es súper importante hacer un ejercicio personal de decir, bueno, esta persona me dice X y a mí me pasa esto, y por lo que yo aprendí, que a mí me digan, por ejemplo, las personas que siempre están moviéndose todo el tiempo, y le dicen, oye, pero es que quédate quieto. No, pero es que yo tengo que moverme, porque yo soy activo y no sé qué. Y en realidad lo que te están pidiendo es, quédate. ¿Sí? Y no, pero es que el otro no me entiende, el otro no me sigue el ritmo. Cuando en realidad, tal vez, para estar con otro yo sí necesito bajar el ritmo. Y ese es el trabajo personal y honesto que tenemos que hacer para tener esta conversación y generar esta comunicación. Hacer ese ejercicio real de mirarse uno mismo. Y tú has dicho algo recién que tiene que ver con el vocabulario también. O sea, yo digo las cosas, yo asumo que lo estoy diciendo bien, yo asumo que el receptor, ¿verdad?, recibió lo que yo le estoy diciendo. Y lo entendió. Y entendió otra cosa. O sea, no nos sabemos comunicar. O sea, primero no hay comunicación y segundo, lo que estoy traspasando como información lo estoy informando mal, lo estoy traspasando mal. Y más aún cuando estoy en una conversación difícil. No quiero decir, me cuesta decirlo.
Y es tanto que a mí puchuta, yo lo voy a decir con vergüenza esto. 15 años, me encantaba la niña de la esquina, ¿verdad? Y nos juntábamos en la tarde así y me decía, ¿y no tienes nada que decirme? Te lo prometo, es verdad, eso me pasó. Yo, no. Porque no me atrevía, oye, años después, y esto es verdad, años después estando en el banco, años después, me encontré con ella. Me encontré con ella en Ahumada. ¿Y me lo dijiste lo que querías decir? No, pero ella me lo dijo. ¿Cuántas veces? Pero si yo te gustaba, yo también, tú también me gustabas. Y nunca pololeamos, nunca hicimos nada. Y me encantaba. Yo estaba enamorado de mí, era verdad. Mira qué importante esa... Bueno, que uno después con el tiempo lo puede ver distinto tal vez y con menos vergüenza, con más experiencia, ¿no es cierto? Pero lo importante que habría sido ser honesto en el sentido de decir... Estoy muerto de miedo de que me rechacen. Exactamente. A eso me refiero con hacer este ejercicio de honestidad, de, oye, estoy muerto de miedo de que me rechacen, estoy muerto de miedo de que no me quieran, estoy muerto de miedo de que no me aprueben. ¿Sí? Eso no me validen, como es lo que yo pienso. O que no me validen. Y es definitivamente a esa edad, yo 15 años, no tenía ninguna herramienta, digamos. Claro. No tenía con qué conversar, quizá hoy día. Bueno, y obviamente me enseñó. Yo no te puedo asegurar de que hoy día a mis hijos yo se lo he dicho frente a una situación así. Mira, ahora, como me acordé de este tema ahora, me hubiera encantado que a mis hijos en una conversación, que tengo hartas conversaciones con ellos, le cuentes esa anécdota. Van a molestar para que te cuente. Digo, mira, papá, no te atreviste. Entonces yo les digo, bueno, si no fuera por eso, ustedes no estarían acá. Sería otra, Sería, claro. Entonces, como cuarta pregunta de las grandes preguntas que estamos haciendo, ¿cómo me comportaría si realmente deseara estos resultados? ¿Verdad? ¿Cuáles son las desviaciones habituales? El afán de ganar, ¿verdad? Ese tiempo de que yo quiero, siempre voy a ganar, el dueño de la verdad, ¿te fijáis? ¿Verdad? Ese asesino de diálogos, ¿verdad? El afán de ganar. En concreto se encuentra al comienzo de muchas listas que hemos elaborado. Este deseo de ganar está muy arraigado en nosotros y antes de que hayamos crecido lo suficiente para saber qué es lo que está pasando. Porque uno siempre tiene que partir con eso. Yo tengo que ganar, yo soy el mejor, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es más razonable. O si él o ella me dice algo que yo encuentro que chuta me está embarrando, quiero destruir eso. Entonces ya divago, me voy por otro lado, puedo decir incluso cosas que no siento. ¿Te fijáis? Solamente por ese afán de ganar. ¿Te fijáis? Y qué triste llevar eso. También está en nuestra cultura muy instalado. Sin duda, o sea, sí. ¿Cuál es el primero? El que grita más fuerte. Claro. Sí, o cuando se hacen los rankings en los colegios. ¿Cuál es el primero del curso? Y muchas veces ese primero del curso, el que siempre tiene en mente... Y también me acuerdo de haberlo vivido, que hay papás que tú tienes que ser el primero. Entonces, finalmente, ese afán de ser el primero y ser yo el que tiene el dueño de la verdad, digamos, nos aleja más que nos acerca a los demás. Fíjate, Mónica, que ahora yo lo estoy dando vuelta a eso. Y la gracia de estos temas es que uno puede llegar a conversar y puede llegar a autoentenderse de que, chuta, yo estaba equivocado entonces. El hecho de abrirlo así. Cuando un niño ve a su papá, el papá es el héroe, el papá es el mejor de todos, el papá es el que mejor juega a los combos y le pega a todo el mundo, uno siempre está idealizando un papá. Y ahora como papá, tú empiezas también a exigirle a tu hijo eso que tú acabas de decir, y a lo mejor le estás destruyéndole ese amor propio que tiene la persona, esa autoestima. Tiene que ser el primero, tiene que ser aquí, traer buenas notas. Y si traigo un 4 porque la verdad no entendí, no tengo a alguien que me ayude, o no tengo, volvemos al tema de una conversación difícil, no tengo cómo decirle a papá, no entiendo, explícame, no entiendo las matemáticas, por decirle algo. Todo lo que nos cuesta decir, no sé. Pues o decirle, ¿sabes qué más? Habla con tu tío que cacha más que yo. ¿Qué papá va a decir eso? O sea, ¿qué papá va a querer frente a su hijo demostrar que él no es el mejor, sino que el tío es el que sabe más? Si fuéramos honestos, si tuviéramos todos estos diálogos, ¿verdad?, para aprender a enfrentar estas conversaciones difíciles, seríamos totalmente diferentes. Pero sigamos. ¿Qué otra desviación habitual tenemos? El afán de la revancha, ¿verdad? A veces cuando nuestra rabia aumenta, en lugar de querer vencer en un determinado argumento,
deseamos causarle daño a la otra persona, ¿verdad? Ser revanchista. Desde digamos. el punto de vista psicológico, eso es, Sí, ya es otro nivel, es digamos. otro nivel, es otro nivel de Sí. maldad. El buscar, claro, el buscar tener Sí. esa revancha con otro. Sí. Y al fin y al Sí, cabo, pero también sí, viene de esta cultura de la competencia, ¿no? De que tienes que ser el mejor, que tienes que ser el primero, de que siempre tienes que ganar, de que, sí, un poco lo que nos inculcaron a las generaciones más antiguas. Claro. De ahí viene ese afán de revancha, porque el otro me dañó, entonces yo lo tengo Claro, que dañar más todavía. claro, claro. Y queda, ¿eh? Sí, y queda en el resto de tu vida puede quedar. Ella se fue con él. claro. Te fijas, entonces, chuta, tú ahí odiaste a dos personas. Al Y tiro. posiblemente él no tenía la culpa. Para nada. El otro no tiene la culpa, Claro. sino que es ella la que. Y quizás no fue. Yo no sé si. El otro día, preparando este tema, yo quería partir con una poesía. No sé si se los comenté. Sí, me acuerdo que les comenté. Lo conversamos. Lo conversamos, ¿verdad? Eso es Sí. súper importante. Al final les voy a comentar esa poesía que es súper importante y en el fondo resume todo lo que estamos conversando. Ujú. Eso es, digamos, este capítulo, podríamos decir. Yo creo que es un bloque. Es un bloque porque como tenemos como pensado así 12 capítulos en 4 bloques para seguir conversando. Sí. Y por supuesto que tenemos, ¿verdad? Este es un preámbulo. Todo esto que estamos conversando, ¿verdad? Es un inicio, es Es poner, un esbozo de claro, los temas poner que- las cosas sobre la claro. mesa y ahora en un taller, ¿verdad? En una charla, en un conversatorio, podemos abordarlo con un nivel de profundidad mucho más profundo, valga la Sí. redundancia, ¿verdad? Así que espero que... ¿Qué opinas tú, Mónica? ¿Te sentiste, cómo se dice? ¿Te sentiste identificada en alguno de estos casos? ¿Verdad? Sí, Marco, de todas maneras, bueno, en toda la trayectoria de vida que uno tiene, los aprendizajes. Yo me acuerdo cuando estuve en un taller y en una certificación después con Humberto Maturana, nuestro filósofo, yo digo que es el filósofo chileno que tuvimos y que la verdad que fue para mí una suerte haber compartido todo el conocimiento que él tenía. Fue tanto los darme cuenta en estos temas de las conversaciones y de cómo uno también se ha equivocado en la vida, que ahí uno se da cuenta, es como el cachetazo que te da la vida. Y ahí también está la reflexión, ¿dónde yo quiero estar? ¿Cómo quiero verme hacia el resto? ¿Quiero estar en una situación de compartir mi vida con otros o en una situación más de soledad? Y hay que ser honesto, de repente uno se siente súper bien estando solo y no quiere compartir su vida con nadie. Y eso hace también que pase que no quiera hacer conversaciones difíciles. Pero generalmente en la vida nos tenemos que relacionar con otros, Claro. ya sea con nuestro entorno familiar, ¿no es cierto? O con nuestro entorno profesional. Tenemos la obligación de relacionarnos con otros. Y también para ser profesionales exitosos, yéndome al ámbito profesional, es necesario saber que tenemos herramientas que nos facilitan estas conversaciones con los demás, donde no nos vemos como el que se lo sabe todo, sino que también queremos ser parte de un grupo de personas con distintas opiniones, con distintas miradas, con distintas visiones, y finalmente eso es lo que enriquece la conversación. No solamente tener un solo dueño de la verdad o una sola dueña de la verdad, sino que también tener diversas miradas que van enriqueciendo la vida cotidiana. ¿No es cierto, Carla? Sí, bueno, en esta conversación me parece súper relevante como metodología, ¿no? Como forma de vida, el hablar desde el corazón, ya no desde la rabia, no desde la impotencia, sino que desde ese lugar súper honesto de decir, ¿sabes qué? Esta conversación yo la voy a tener contigo porque tú me importas. Porque me importa nuestra relación, me importa lo que estamos construyendo, ¿no? Y eso es súper importante ponerlo sobre la mesa. ¿Cuánto nos cuesta decir ¿sabes qué? Me cayó pésimo lo que hiciste, pero igual te quiero, y quiero conversarlo, quiero resolverlo, ¿sí?
¿sí? Es desde un lugar muy distinto a decir, y tú que siempre me dices, o que tú... ¿sí? O me equivoqué. O me equivoqué. Claro. Ya. Él no sé, son declaraciones que pareciera que tenemos un tema cultural ahí muy, muy, muy fuerte, que no nos permite reconocernos en ese sentido. Y entonces peleamos, es más fácil pelear echándole la culpa al otro porque tú me dijiste, no, es que tú me dijiste, en vez de partir la conversación, oye, porque te amo, quiero que conversemos porque me importas, es que quiero tener esta conversación Porque para quiero resolver. conversar, conservar esta relación contigo también. Exacto. Exactamente. Fíjate que lo que estamos hablando todos, acá los tres, hemos avanzado de acuerdo a la vida que tenemos, ¿verdad? A la edad que tenemos incluso, hemos avanzado un montón, cada uno en su tema. Claro. Profesional, ¿verdad? Podemos decir que estamos bien en lo que estamos, hemos aprendido, hemos enseñado, estamos en ese proceso, pero no hemos avanzado nada. Somos unos niños aún en este tema de la comunicación. Te escuchaba cuando decías, pero si yo, pero ¿por qué me dijiste eso? Porque te quiero. Sí. Porque te amo. Quizás no tengo las palabras para decírtelo. ¿Te fijas? Quizás fui brusco, quizás fui todo, pero lo que pasa es que al hablarte, digamos, con esa emoción, producto del amor, pero también por el enojo, porque me disgustó eso, que no tiene por qué disgustarme, Claro. ¿verdad? Porque yo recuerdo con alguna polola, yo se lo dije una vez, oye, ¿por qué te molesta de mí ahora? Que fue lo que te hizo que te enamorarte gustó. de mí. Sí, po. ¿Te fijas? Cuando yo era un tipo libre, andaba, qué sé yo, viajando para todos lados, y tú mismo me dijiste, me encanta tu libertad, y ahora que quiero ejercer mi libertad, te molesta, quieres terminar. ¿Te fijas? Entonces, este tipo de cosas, quizás Quiero tu libertad para mí. Bueno, para efectos de los podcasts que son de tiempo acotado, si ustedes necesitan contactarse con nosotros para llevar estas conversaciones, estos temas a sus empresas, a los colegios, a los profesores, a todos los espacios en donde haya un lugar de cabida que a lo humano, ¿no? Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram, vida.enproceso, o a través de nuestro correo electrónico vidaenprocesochile@gmail.com. Los esperamos en un próximo episodio con otro de muchos e interesantes temas junto a Moni y Marco. Muchas gracias por esta sesión de hoy y nos estamos viendo. Un abrazo. abrazo, Muchas gracias. Mónica, Carla, me encantó.